Bueno, repito rápidamente, la tarea entregable hay que entregarla en PDF, en hojas blancas, hay que leer bien las instrucciones, se va a calificar respecto a 10, creo que vale 1.5 puntos de 10 al final en la calificación, revisen cuánto vale, pero aquí yo la voy a calificar del 0 al 10. El primer problema es sobre los conjuntos. Hay tres conjuntos, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Entonces hay que hacer algunas operaciones con esos conjuntos. Además, les pongo ahí un recordatorio de cómo se define el conjunto de los números reales. Y ahí les pongo que el conjunto de los números, perdón, racionales se define como los X tal que los X pertenecen, los X, perdón, son de la forma P entre Q, con P y Q enteros y Q distinto de cero. Entonces ya sabemos, lo vimos en la clase, está grabado por ahí, que los números racionales se definen como un número entero entre otro número entero, donde el número entero del denominador no puede ser cero. Entonces el primer punto es justificar por qué los siguientes números no son racionales. O sea, pi, e, el número de Euler y raíz cuadrada de 2, hay que justificar, hay que decir por qué esos tres números no son racionales. El 1.2, con base en los conjuntos de aquí de arriba, realizar las siguientes operaciones. Hay que hacer A unión B, A unión C, A intersección, B unión C. Después aquí aparece una pregunta. ¿Es correcto decir que si el conjunto D, otro nuevo conjunto, está formado por los elementos 1, 5 y 10, entonces D es un subconjunto de A? Bueno, pues ustedes tienen que decir si es verdad o si no es verdad esta afirmación que yo estoy diciendo ahí. Después, en otras sesiones, hoy mismo puedo resolver algunos ejemplos. De momento nada más estoy explicando en qué consiste la tarea entregable. Bueno, después tenemos el 1.3, dice realiza un diagrama de Venn del inciso C. Lo hicimos también en clase, así que basta con que recuerden cómo se hacía el diagrama de Venn. También por ahí está grabado en algún video para que puedan contestar ese punto, que está muy sencillo. El problema 2, ese como tal no vimos ejemplos en clase, pero está muy sencillo. Igual puedo resolver yo el inciso B, por ejemplo. Dice, con base en las expresiones siguientes, determina qué elementos pertenecen a dicho conjunto y escríbelos explícitamente. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, está formado por los elementos X que pertenecen a los números naturales, tal que 2x menos 6 es igual a 4. Entonces, lo que hay que hacer aquí es resolver esta ecuación, encontrar cuánto debe de valer la x para que satisfaga esa ecuación, y ese valor de x debe ser el elemento o los elementos que vivan en el conjunto A. Lo mismo para el conjunto B y lo mismo para el conjunto C. Más adelante hago un ejemplo de esto. Problema número 3, este vale 3 puntos. Fíjense que cada uno tiene su ponderación. El primero vale 1.5 puntos, todo. Y el problema 2 vale 3 puntos. Este es el que vale más de toda la tarea. Dice funciones parte 1. Para cada una de las siguientes funciones, determine el conjunto del dominio y de la imagen de la función y clasifíquelas según su inyectividad. Es decir, si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Entonces tienen ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funciones. Hay que determinar el dominio, la imagen y decir si la función, cada una de ellas, es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Y después en el inciso 3.2, perdón, el punto 3.2, tienen que construir las gráficas de los incisos desde el A hasta el E. Y bueno, esto que está aquí lo pueden hacer a mano o también lo pueden hacer utilizando algún software como el que vamos a ver el día de hoy, que les ayuda a graficar o a comprobar si su gráfica es correcta. Y a partir de ese software que se llama GeoGebra, es muy básico, ustedes pueden rápidamente ver si la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, y además se ve muy rápidamente cuál es el dominio y la imagen de la función. En pocas palabras, lo difícil es graficarla, para graficar la función para después poder clasificarla y determinar el dominio y la imagen.
Después tienen el 3.3 que dice, determina el dominio, la imagen y realiza la gráfica de la siguiente función. Esta de aquí. Dice f de x igual a valor absoluto de x menos 1. Las personas que sí están haciendo las lecciones al día, o sea, que van bien en el cronograma, ya no les tiene que tomar por sorpresa lo de inyectivo, sobreyectivo y biyectivo, porque hay una lección en la plataforma donde explico esto, y tampoco les debe de tomar por sorpresa lo que significa el valor absoluto de una función. Los que no han llegado ahí, pues bueno, tendrán que llegar para que puedan contestar esto. Problema 4, vale un punto. Límites parte 1, que esto es lo que vamos a ver el día de hoy en la clase. Dice, comencemos recordando la definición rigurosa de límite. No tiene caso que lo explique porque no van a entender ahorita hasta que no del tema. Pero bueno, aquí tendrían que realizar un esbozo de la gráfica. Esbozo significa un dibujo, o sea, hacer un dibujo de la gráfica. Aquí determinar de manera numérica el límite, o sea, hay que completar esta tablita, que bueno, lo veremos en la clase. Y bueno, ir completando aquí estos incisos, ¿no? Y en el problema 5 y el problema 6 ya son problemas aplicados a la agronomía. Específicamente, son problemas de crecimiento. Ya lo había explicado yo, no recuerdo si la primera clase, seguramente sí, que el cálculo diferencial aplicado en la agronomía, entre otras cosas, sirve para poder describir y cuantificar cómo es el crecimiento de algo. No nada más, cuando uno dice crecimiento, se le viene a la mente un niño que está dejando de ser niño y se convierte en adolescente y está creciendo porque ya no le quedan los pantalones, etcétera. Pero realmente la palabra crecimiento va mucho más allá de la estatura de una persona. Cuando yo digo crecimiento en agronomía, en términos agronómicos, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? A ver, alguien que quiera participar. ¿A qué me estoy refiriendo a crecimiento en términos agronómicos? Ya saben que las participaciones son, no hay muchas, pero cuando participan, pues es un punto extra, ¿no? A ver, ¿quién? ¿Alguna idea de crecimiento desde el punto de vista agronómico? A ver, no sé, el primero que me aparece aquí es Álvaro Navarro. Además que me mandó correo, así que sí lo ubico. A ver, a ver, sí, adelante. A ver, Nancy, sí, adelante. Nada más activa tu micrófono y después vamos con Antonio. Creo que tienen su micrófono apagado. Sí, adelante, Nancy. A ver. Tienen razón, porque no les permití, los silencié. Ya, ahora sí ya pueden activar su micrófono, perdón. En que se está desarrollando. Ok, pero y ahorita vamos con Nancy y Ana Karina. Sí, fíjense que lo que dice su compañero Manuel, ¿qué? ¿Cuál es tu apellido, perdón? Manuel Martín Márquez. Manuel Martín Márquez. Aquí. Fíjense que lo que dice su compañero está relacionado con el crecimiento, pero no necesariamente es crecimiento. Y les voy a poner un ejemplo económico. Hay países que crecen económicamente mucho. Por ejemplo, China. ¿Sí? China crece económicamente mucho a un ritmo del 6-8% anual. Sin embargo, no es un país súper desarrollado, porque desarrollo implica otras cosas. Pero para que haya desarrollo, tiene que haber crecimiento. ¿Sí? O sea, no puede haber desarrollo sin crecimiento, pero sí puede haber crecimiento sin desarrollo. Entonces, en términos agronómicos sucede lo mismo. Puede haber el crecimiento de una planta, pero que no se esté desarrollando bien. ¿Sí? O de algún sistema agronómico que crezca, pero que no tenga un buen desarrollo. Entonces, el desarrollo tiene que ver con el crecimiento, tiene mucho que ver, pero es un caso particular. Pero bueno, está bien. Nos vamos acercando poco a poco, Manuel. Ahora sí vamos con, no recuerdo quién era, Nancy. No sé si quieres participar otra vez.
Bueno, Pues entonces, sí, adelante, Nancy. es el desarrollo o el crecimiento de la planta, ¿no? En este caso estamos hablando términos agronómicos, entonces pues se refiere a, a las plantas. Ok, sí, en general nos referimos a las plantas, pero hay otro tipo de variables agronómicas, por ejemplo, las bacterias, eh, los hongos, que es un tipo de bacterias, las plagas en general, que también pueden crecer. Entonces también el término crecimiento agronómico no se restringe únicamente a la morfología o a la fisiología de la planta. Y sí, también tú acabas de decir que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Gracias. Nancy, ¿cuál es tu apellido? Perdón, ya se me perdió aquí. Nancy Torres. Sí, Ana Karina. Adelante. Ay, creo que no se escucha, ¿eh? No sé si estás muy alejada del micrófono o bueno, ahorita volvemos contigo. Vamos con Jesús Mares y después con Antonio Hernández. ¿No será sobre la producción, profe? Mejor producción del cultivo. Sí, tiene que ver, porque si tú al final en la cosecha tienes más rendimiento, hablas de que tuviste un crecimiento bueno durante el desarrollo de la planta. Fíjense que aquí estoy mezclando desarrollo con crecimiento. Y sí, en términos agronómicos, creo que el rendimiento es una buena manera de medir el crecimiento. ¿Por qué? Porque al final cuando digo rendimiento, no estoy hablando del todo del desarrollo. A ver, ¿por qué no? Porque cuando digo rendimiento, estoy hablando más bien de crecimiento y no de desarrollo. ¿Puedo contestar? Sí, sí, claro, Antonio. Porque pienso yo que a lo mejor es cuando, por decir así, no sé, una planta tiene su etapa de madurez a una cierta edad, como por decir así, no sé, el agave. Eh, el cálculo se puede tomar, el cálculo diferencial en las diferentes etapas de la planta, porque por decir así, la planta sigue creciendo, pero tú puedes cuantificar cuántos centímetros o cuántas pencas después de un cierto lapso de tiempo. Ok. Como por decir así, en un año crece más o menos, eh, no sé, tiene de 8 a 10 pencas de 0 a un año. De un año, de 0 a un año, te va a tener 24 pencas y luego va a crecer exponencialmente, o sea, no va a ser igual, va a crecer, no sé, a 36 pencas o 44. Y ahí sabes que tienes un desarrollo óptimo o tienes un desarrollo bajo. De acuerdo, Antonio, muy buen ejemplo. Y ahorita en unos minutitos más te vas a dar cuenta de lo que acabas de decir. Gráficamente les voy a mostrar una gráfica. Efectivamente, uno puede medir el crecimiento, pero también puede medir el desarrollo con ciertos parámetros como el que él acaba de mostrar, de ponernos como ejemplo, que es el número de pencas. El número de pencas de alguna manera te dice que también está desarrollándose una planta. Pero a lo que quiero llegar con este ejemplo de Antonio, que fue bastante ilustrativo, sobre todo con el agave que está muy de moda, es que crecimiento, la principal diferencia entre crecimiento y desarrollo es que el crecimiento tiene que ver con producción, con tamaño, con volumen, y desarrollo tiene que ver con calidad. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista económico y lo plasmamos y lo tratamos de hacer una analogía en términos agrícolas, por ejemplo, tú puedes tener un predio donde tienes agave, tequilana, variedad, tequilana Weber, variedad azul, y cada planta te pesa, bueno, tiene una masa de 70 kilogramos, imagínate, ¿no? Entonces, mira, hubo mucho crecimiento. Pero resulta que cuando tú mides lo que te interesa de la planta, que qué es en el agave, vean, estamos tratando Es de... ¿El perdón. qué? Las azúcares. Ajá, Correcto, los receptores. correcto, exactamente. Bueno, pues tú mides la cantidad de azúcares que tienes, la cantidad de
de producción de azúcar, que bueno, me parece que el nombre técnico es... Grados Brix. ¿De qué, perdón? Grados Brix. Los grados Brix es lo que te da la graduación de qué proporción del total es azúcar, ¿no? Entonces tienes los grados Brix y tú dices, ah, mira, pero me salieron de 20 grados Brix, pero pues, la planta está muy grande, pesa mucho, pero no tiene un buen desarrollo, necesito que tenga más azúcar. Entonces, tuviste mucho crecimiento, pero la variable de calidad que te interesa tuvo poco desarrollo. Sí, entonces es importante que ustedes manejen bien la diferencia entre crecimiento y desarrollo desde el punto de vista agronómico, porque ambas variables, tanto el crecimiento como el desarrollo, se pueden medir y se pueden estudiar a través de las herramientas del cálculo. Entonces, pongo nada más un ejemplo más, no sé si alguien más quiera participar. En el maíz también, por ejemplo, ustedes ven que año con año, algunas empresas, por ejemplo, Pioneer, Asgrow, Isaosa, Corteva, hacen premios al mayor productor de no sé qué cosa, ¿no? Luego al productor con mayor densidad por hectárea. Sí sabían, ¿no? O sea, me imagino que algunos de ustedes hasta han ido a los eventos que hacen estas empresas. Y justamente lo que premian en muchas de las categorías es el crecimiento, pero en otras categorías lo que premian es el desarrollo. Por ejemplo, cuando premian la mayor producción por hectárea, pues bueno, ahí lo que están premiando es el desarrollo, porque te están diciendo qué tan bien surtida está la caña, por decirlo de alguna manera. Claro, sin meternos en las componentes químicas de la mazorca, por ejemplo, pero bueno, de alguna manera ya estás diciendo cuál es la densidad de producción de algún agricultor. Entonces, también lo que te están diciendo es cuánto desarrollo tuvo. En cambio, si nada más dicen premio al que cosechó más maíz, pues ahí están premiando simplemente al que tuvo más crecimiento, porque a lo mejor plantó más, ¿sí? Pero no necesariamente el que tuvo más desarrollo. Entonces, en el ejercicio 5, lo que se tiene que hacer es investigar algunos modelos de crecimiento que todos son basados en el cálculo diferencial y que se utilizan. Bueno, he estado trabajando, yo trabajo con estas empresas que les mencioné, pero trabajo desde el punto de vista de la meteorología y de la climatología. Sin embargo, he asesorado algunas ocasiones en modelos de algunos ingenieros agrónomos de algunas empresas con modelos de crecimiento para poder estimar si realmente están creciendo en términos reales y cuánto están creciendo. Y para ello se utilizan principalmente 3 modelos de crecimiento. Hay más modelos, pero estos son los que más se utilizan en las ciencias biológicas. Que bueno, todos estos parten del cálculo diferencial, ¿no? El primero es el modelo logístico, el segundo es el modelo de crecimiento exponencial, como lo mencionó su compañero, Antonio, y tenemos otro que es el modelo de crecimiento de Gompers. Hay más, por ejemplo, el modelo log exponencial, y luego está el modelo de Bertalanffy, y luego está el modelo lineal, que bueno, casi no se usa, el modelo logarítmico. Hay muchos modelos y cada modelo tiene su ventaja y desventaja, y curiosamente algunos modelos funcionan mejor para maíz, otros modelos funcionan mejor para agave, otros modelos funcionan mejor para la reproducción de un virus, por ejemplo, que a final de cuentas el COVID-19 tuvo una reproducción parecida a cómo crece una planta, porque a final de cuentas es un fenómeno natural que tiene un crecimiento, tiene una etapa lenta, como lo dijo Antonio, después tiene una etapa de crecimiento exponencial y después tiene una etapa de crecimiento logarítmico o inverso exponencial, y finalmente se estanca y ya no crece. Algo así como está en esta gráfica de aquí, ¿no? Entonces, esta es la gráfica que le decía Antonio, y vean que suponiendo que el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es la variable que estés midiendo de crecimiento, ya sea la altura de la planta, el número de pencas, el número de hojas,
el índice de área foliar, el grosor del tallo, la profundidad del sistema radical, o sea, las raíces, la tasa fotosintética, o sea, todo lo que puedas medir respecto al tiempo va a tener un comportamiento como la curva, como la función roja. O sea, un periodo lento, porque la planta al principio, pues cuando ni siquiera es planta, la semilla, germina, etcétera, emerge, lo que sea, pues no tiene, o sea, no puede crecer rápido porque su desarrollo celular es poco. Entonces, el crecimiento es lento al principio. Después llega un momento en el que si hay suficientes recursos en el medio ambiente, llámese agua, nutrientes en el suelo, la temperatura es la adecuada, etcétera, pues la planta crece aceleradamente del punto 2 al punto 3, llega a su máximo tasa de crecimiento y después, conforme la planta crece y sus plantas vecinas crecen, la competencia por los recursos se hace cada vez más intensa, entonces empieza a haber un límite de crecimiento porque, o sea, evolutivamente la planta llega a una capacidad de carga que ya no puede sostener tal vez más crecimiento por las propias características fisiológicas de la planta. Es como nosotros, no porque nos den de comer más de niños vamos a llegar a 3 metros de estatura. Sí, llegas a un límite, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer en este ejercicio, justamente en el ejercicio 6, que es un complemento del ejercicio 5, es hacer una pequeña investigación sobre cómo es el modelo de crecimiento logístico, que es de los más usados en sistemas biológicos. Entonces, aquí viene exactamente la instrucción que se utiliza para plagas, enfermedades de los cultivos, etcétera, ¿no? Y que tiene un comportamiento como este. Todos los comportamientos son de crecimiento en sistemas biológicos, incluso en sistemas sociológicos, incluso en sistemas físicos, son como la figura 1. Curiosamente, ¿eh? Eso es muy chistoso. La naturaleza así funciona. Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita es tratar de buscar funciones, modelos matemáticos que nos permitan describir cómo se comporta la naturaleza. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que habría que hacer en este último punto. Y finalmente aquí aparece cómo se va a evaluar la tarea. El planteamiento, la metodología, la resolución correcta del problema, gráficas, etcétera, vale 7 puntos. La presentación, que esté en hojas blancas, que esté limpio, que usen correctamente la regla, o sea, ortografía, redacción, 2 puntos, o sea, que esté presentable. Y la puntualidad, que entreguen la tarea cuando se debe entregar, 1 punto, ¿no? O sea, entonces 7 más 2 más 1 suma 10 y es lo que va a contar la calificación. Yo los voy a revisar, pero yo no les voy a asignar una calificación. Yo les voy a asignar la calificación del punto 1 y de la presentación y de la puntualidad. Ustedes se van a calificar la parte de los problemas. ¿Cómo se lo van a calificar ustedes? Porque yo, un día después de que ustedes entreguen la tarea, al día siguiente, yo les voy a subir las respuestas correctas con todo el procedimiento de cada problema. Y ustedes se van a comparar. Yo confío en que ustedes ya son grandes, honestos, lo que sea. Bueno, igual la honestidad no tiene que ver con la edad, no está correlacionada, supongo. Pero confío en ustedes, igual si quieren hacer trampa, pues la pueden hacer. Aquí lo único que se va a engañar, pues es ustedes mismos, hacen trampa. Y ustedes me van a decir, les voy a poner yo un apartado donde ustedes se van a poner la puntuación respecto de 7 de los puntos. Por ejemplo, no sé, José a lo mejor dice, yo de los 7 puntos saqué 6, saqué 5, no sé. Y yo le digo, bueno, de presentación tienes los 2 puntos y de puntualidad tienes el 1 punto. Pues tienes 8.5 puntos de tu tarea, ¿no? Y eso va a quedar registrado. ¿Por qué? Pues es mucho trabajo y realmente no alcanzo como termina ese curso y luego la siguiente semana ya tengo con el otro grupo, pues no voy a alcanzar a calificar todo. Bueno, entonces regresamos, por favor.